Verso 16, vamos a examinar tres cosas que necesitamos escuchar como verdaderos hijos de Dios. Quiero invitarlos a que leamos entonces Efesios capítulo 5, versículos 16 y verso 17. Amén. Amén. Vamos a nuestras Biblias y allí cada uno en su respectiva Biblia. Leamos juntos versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo dice? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Y el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Bueno, muy bien. Se presentan tres elementos pertinentes en el mundo de la vida de los hijos de Dios, de los verdaderos, genuinos hijos del Señor. Estos son el grupo de personas descritas en el Salmo 5, ¿lo recuerdan? El Salmo 5 hace referencia a aquellos que encontramos la gracia de Dios. Lo vimos hace 8 días. Este grupo de personas que hemos encontrado la gracia del Señor, deberíamos escuchar tres cositas importantes, que las vamos a escuchar, tres cosas que vamos a escudriñar como verdaderos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cuáles son esas tres cosas? Muy bien, la primera de ellas, para entrar inmediatamente en contexto: aprovechen bien el tiempo. ¿Sí lo notó en el versículo 16? Aprovechen bien el tiempo. Efesios 5, verso 16 de entrada nos indica este primer tópico: aprovechen bien el tiempo. La palabra tiempo, en este primer elemento, en esta primera instrucción para el pueblo de Dios, para el verdadero pueblo de Dios, es que aprovechemos bien el tiempo, ¿saben? Y la palabra tiempo aquí en el griego alude al término kairos. Kairos apela a los años de vida o la temporada terrenal, que además es pasajera. Lo que nos quiere decir aquí, este primer elemento, este primer precepto de alguna manera, es que aprovechemos bien el tiempo. ¿Cuál tiempo? El kairos, es decir, el momento que el Señor en su gracia nos permite vivir en este lugar que al final es pasajero. Y la pregunta para usted y para mí en esta mañana es la siguiente: ¿estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Por alguna razón, hermanos, como seres humanos creemos que, no sé, sobre todo cuando se es muy joven, ¿no? Se cree que uno como que va a vivir aquí toda la vida, ¿no? Como que esto es eterno, como que la estancia o la estadía en esta tierra pareciera ser demasiado larga, y la verdad es que no es así. La instrucción en el verso 16 es que aprendamos a aprovechar bien el kairos, es decir, el momento pasajero, la temporada en esta vida terrenal. Se les solicita a los hijos de Dios que aprendan a invertir, ojo con este término, invertir muy bien los años de vida que como don divino un creyente posee. Se nos llama, hermanos amados, de parte del Señor, a la habilidad de redimir al máximo la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo. Esto para cumplir a plenitud, ojo, no a medias, sino a plenitud, tres propósitos de Dios para cada uno de nosotros en este primer punto. Es decir, ¿cómo debemos aprovechar bien el tiempo? Porque hay un precepto en el verso 16 en Efesios 5. Aprovechen bien el tiempo. Bueno, listo. ¿Y cómo aprovecho bien el tiempo? Pues yo aprovecho bien el tiempo, pastor. Yo duermo rico. Yo me echo unas siestas sabrosas. No, pues en realidad no es como por ahí.
¿Cómo aprovechar bien el tiempo? Porque se nos llama a la habilidad de redimir al máximo la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo para cumplir los 3 propósitos de Dios, podrían incluso ser 4, ¿no? El primero de ellos, ¿en función a qué? ¿Cómo aprovecho bien el tiempo? En este primer punto se nos invita a adorar. Si están tomando nota, aprovechen bien el tiempo en términos de adorar, adorar, adorar. Define el diccionario el término adorar como rendir culto a la persona que se considera divina. ¿En qué debemos aprovechar bien el tiempo, hermanos? En adorar. El diccionario, insisto, lo define como, adorar es un verbo definido en el diccionario como rendir culto a la persona que se considera divina. ¿Quién es la persona que consideramos divina? Jesucristo. Muy bien, iglesia. Vaya conmigo al Salmo 71:8, allí en su Biblia. Salmo 71, verso 8. Salmo 71, versículo 8. Adoración y alabanza. Porque el primer precepto nos dice que aprovechemos bien el tiempo y caídos en este mundo. ¿Haciendo qué? Mire lo que dice el Salmo. Sea llena mi boca de tu adoración. En algunas Biblias dice alabanza, ¿no? Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria. ¿Cuánto tiempo al día? Tremendo, hermano. No solo el primer día de la semana, todos los días, todo el día. Aquí entra, hermanos, como hijos de Dios se nos pide que aprovechemos el tiempo, no haciendo lo contrario al Salmo, que es, a veces nos quejamos bastante. Bueno, quejarse, digamos que no está mal, hermano. O sea, uno tiene derecho a quejarse. A veces, incluso en la Biblia hay pasajes, capítulos completos dedicados, en alguna medida, a expresar al Señor una manifestación de queja. ¿Cuál es el punto? Que no se nos debe convertir como estilo de vida, desde nuestros labios, la queja. Más bien todo lo contrario, como lo dice el versículo acá, sea llena nuestra boca, iglesia, de alabanza, de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Mire lo que dice Isaías 25, verso 1, allí en su Biblia, vaya a su Biblia, Isaías, después de Salmos, Proverbios, está Isaías, capítulo 25, verso 1. Dice la palabra del Señor. Hermoso. Amén. Amén. Señor, tú eres mi Dios. Por eso que te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Una invitación hermosa a exaltar, a alabar a una persona, a la persona de Dios en su Hijo Jesucristo. Uno más, hermanos amados, Éxodo 23, 25, al comienzo de su Biblia, el libro de Éxodo 23, capítulo 23, verso 25, dice la palabra del Señor. Mas a Dios, al Señor vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Eso no es para alabar, hermano. 23. Eso no es una invitación a la adoración. 23. Que el Señor nuestro Dios bendiga nuestro pan, nuestras aguas, y que quite toda enfermedad en medio de nosotros, es un aliciente hermoso para no desperdiciar el tiempo, sino aprovecharlo bien en dirección a la adoración. Dígase a usted mismo: debo adorar.
debo adorar, muy bien. El verdadero Hijo de Dios puede hacerlo, ¿sabe? El verdadero Hijo de Dios puede adorar porque ha sido reconciliado y capacitado por medio de la fe en Cristo para hacerlo. Una persona que no es hijo de Dios, una persona que no tiene fe en Cristo, no tiene la capacidad de adorar. Porque adorar es una acción en términos espirituales y Dios es espíritu. De hecho, dice aquí en la pantalla, Juan capítulo 4, verso 23, acompáñenme a leerlo. Mas la hora viene y ahora es, diga conmigo, ahora es. O sea, ya. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ojo, Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cómo lo pueden hacer? En espíritu y en verdad. Es necesario que le adoremos. Normalmente el hombre natural no puede adorar porque está espiritualmente inactivo. Entonces es una adoración que ni es en espíritu y tampoco es verdadera. Pero nosotros por gracia, hermanos amados, hemos sido reconciliados con el Padre para poder adorarle por medio de Jesucristo. Y no lo hacemos muchas veces, hermanos. Por eso Efesios capítulo 5, verso 16 nos invita a esto, a que seamos diligentes, hermanos, punto número 1, y aprovechemos bien el tiempo. ¿En qué? En primera instancia, en adorar al Señor. ¿Cómo adoro al Padre? Adorando espiritualmente a su Hijo Jesucristo. Si queremos adorar al único Dios eterno, al Padre, adoremos al Hijo, porque quien viene al Hijo, viene al Padre. Es bueno, hermanos, a veces, durante el día, aunque la Biblia nos invita desde el Salmo a que sea en todo tiempo del día, poder parar un momento y meditar y decir: Señor, te adoro, yo te doy gracias por estas manos, por esta voz, por esta vida que me diste, por el milagro de respirar, ¿no? Solo cuando uno va a un hospital y ve a personas que necesitan elementos físicos para apoyarse en ellos y poder respirar, uno hace conciencia de lo hermoso que es el Señor, que nos da la capacidad de respirar. Y en ese sentido adoramos con palabras, hermanos amados. Aprovechamos bien el tiempo adorando al Señor con palabras. De pronto usted no tiene el don para cantar, pero sí es buen poeta, ¿sabe? Hay hermanos que tienen unas habilidades tremendas para escribir, como lo hacía Salomón, como lo hacía David, el rey de Israel. Utilizar esos elementos que están en nuestra posibilidad o en nuestras posibilidades para adorar al Señor. Hay un artista plástico que a mí me encanta, diría que es de mis favoritos, gran hombre de fe, holandés. Una vez hubo una exposición aquí en Colombia, en Bogotá, Rembrandt. Toda la obra de Rembrandt, grabados hermosos, además en miniatura. Para verlos hay que observarlos con lupa. Esta era la virtuosidad de él, lograr esa semejante majestuosa obra de arte a ese tamaño, a esa dimensión. Y usted observa la obra de Rembrandt y es adoración 100%. Rembrandt deseaba retratar el Evangelio de Jesucristo, el libro de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lo hizo de manera magistral a través de el don que tenía en sus manos. Y muchas personas aún el día de hoy, en las facultades de las universidades, las facultades de artes, se llega a Rembrandt, se llega a observar a este hombre en su acción de adorar, tal vez no solo con palabras, con acciones.
Adorar orando. Alguno dirá, yo no sé pintar, yo no sé escribir, yo no sé cantar. Hermanos, aprovechen bien el tiempo orando. Es una manera de adorar al Señor. También se adora, mis amados hermanos, aprovechamos bien el tiempo adorando, y se adora haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Permítame utilizar la redundancia allí, ¿no? Escudriñando las Escrituras. En el culto público, pero también en el culto privado, adoramos al Señor. En las escuelas de formación bíblica, en la academia, culto dominical, adoramos con nuestras palabras, con nuestro estilo de vida, adoramos con nuestro carácter. Por ende, la invitación, iglesia, es que aprovechemos bien el tiempo en estos aspectos que adoran a la persona de Cristo. Y ojo, no a la persona del ego, al hombre. Importante este primer elemento, adorar al Señor, una vida en adoración. Pero hay otro elemento en este primer punto: aprovechen bien el tiempo. Y se aprovecha bien el tiempo en esta tierra, el kairos, es decir, el corto tiempo que tenemos en este trascender terrenal, no solo adorando, sino que hay otro elemento interesante aquí desde las Escrituras, y es disfrutando la vida. Disfrutando la vida. Yo no sé si a usted esto le parezca extraño, pero hay cristianos, hay hijos de Dios que no solo no adoran, sino que tampoco disfrutan la vida, y eso es pecado, ¿sabe? Efesios capítulo 5, verso 16 nos dice: aprovechen bien el tiempo en esta tierra, no solo adorando, sino también disfrutando la vida. Mire lo que dice Eclesiastés 2:24, allí en pantalla: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es o viene de la mano de Dios. ¿Ah? Porque al hombre que ama ¿quién? Pues el Señor. Al hombre que Dios ama, pues Dios le otorga sabiduría, ciencia y gozo, mas al que aborrece, Dios le da trabajo de recoger y amontonar para luego dárselo al que ama. El Señor quiere que, hermanos, Efesios 5:16, que aprovechemos bien el tiempo, no solo adorando, sino también disfrutando nuestro trabajo y el fruto de nuestro trabajo. Eso es un don de Dios. Aprovechen bien el tiempo, hermanos. Iglesia de Jesucristo, Santa Gracia, aprovechemos el tiempo en esta tierra, el kairos, que además es corto, y sepamos, en vez de quejarnos, adorar al Señor, y en vez de estar tan ocupados, ¿sabe? Que eso está muy bueno, pero no está tan bueno cuando solamente estamos ocupados y no tenemos tiempo de disfrutar lo que trabajamos. Comer y beber es una bendición, teniendo conciencia de que es un don de Dios. Disfrutar de mi trabajo, disfrutar del fruto del esfuerzo de mi trabajo. Continúa diciendo Salomón sabiamente, esto es filosofía divina, ¿no? Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 5, el verso 18 dice, en función a disfrutar la vida, ¿no? He aquí pues el bien que yo he visto. ¿Cuál es ese bien? Que lo bueno es comer y beber. Di, hermano, qué bendición, pero no beber no. Comer y beber santamente, ¿no? Y gozar, ojo con esto, gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo,
A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Qué bendición, hermanos. Que podamos aprovechar bien el tiempo, precepto número 1, en función de adorar, en vez de quejarnos tanto. Y número 2, sonreír, disfrutar la vida, comer y beber. A veces uno como cristiano, hermano, yo no sé si le pase a usted, pero a mí a veces me pasa y yo he cambiado en eso, ¿cierto, Lore? ¿En qué le va a cambiar? Uno a veces está caño con uno mismo, ¿no? Y pasa uno por donde venden mariscos y me dice, uy, no, yo no soy muy caro, toca siempre allá, lo más pobrecito, lo más poquito, porque es que, mire, hermano, usted en esta vida este kairos es corto. Trabaje y vaya, cómase los mariscos con alegría, hermano, porque es para usted y es don de Dios, mi amado hermano. Es don del Señor. A veces uno tiene una mentalidad, si lo analizamos bien, es una mentalidad bastante reducida en términos terrenales, porque se cree que se va a vivir aquí tanto tiempo que es que para mañana, ¿no? Y voy a ahorrar y voy a trabajar y voy a acumular porque mañana algún día lo voy a disfrutar, y sabe que nunca disfruta nada, porque ese último día, ese gran día, nunca llega. Se murió. Escuchemos la predicación, hermanos, por favor. Los comentarios, sé que están disfrutándola, pero es un monólogo, recuerden. Qué importante, iglesia, que interioricemos estos dos puntos. Bueno, este primer punto en estos dos tópicos. Adorar. En vez de quejarnos tanto, adoremos al Señor. Y disfrutemos la vida. Disfrute la vida. Es que el hermano todo el tiempo anda quejándose y además amargado. Nunca se le ve estrenando una prenda, nunca huele rico. Trabaja tanto y nunca está feliz. Capítulo 5, verso 16. Aprovechen bien el tiempo, hermanos. Adoremos al Señor y disfrutemos los dones que Él nos da. Disfrutar la vida es una bendición. Ahora, aquí hay un tercer elemento en este primer punto, en función a que aprovechemos bien el tiempo, adorando, disfrutando la vida, pero también sirviendo, servir al Señor. Servir es importante. Debemos adorar, dedicar la vida, sí, a adorar, todo el tiempo, todos los días, todo el día. El Salmo lo dice claramente. También a disfrutar, disfrutemos nuestros hijos, hermanos. ¿Cuántos papitos de pronto les puede llegar a suceder, nos puede pasar que no disfrutamos la infancia de nuestros hijos? Tu hijo no va a volver a tener 5 años, 6 años, 4 años. Eso es un tiempo que hay que disfrutarlo. Y estamos tan afanados, estamos tan entregados a los afanes del mundo que no disfrutamos elementos importantes que son don de Dios. Son don de Dios. Son don del Señor. Incluso disfrutar mi propia vida. Yo nunca voy a volver a tener 37 años. Solo se tienen una vez en la vida. Puede que existan hermanos verdaderos cristianos que no adoran. ¿Y por qué no adoran? Porque siempre están mirando al pasado que no disfrutaron. O porque son muy expertos, o somos a veces, por alguna razón, somos muy hábiles en poner los ojos en lo negativo, ¿no? Hay demasiadas cosas positivas. Eso es como el papito que tiene 6 hijos
y tiene 5 que son una lumbrera y de pronto uno que es más quedadito, que también es una bendición, pero hay cositas en donde es más rebelde, y ese papito se queda, en vez de destacar las virtudes de ese pequeño o de los 5 hijos virtuosos, se queda en el error ahí, en el punto negro, y pues por eso no adora, y tampoco sonríe y no disfruta la vida. Hay que aprender incluso a verle a los momentos difíciles, hermanos. Escucha esto. A las aflicciones terrenales hay que aprender a verles la oportunidad para adorar y la oportunidad para disfrutar la vida, porque aquí vas a estar corto tiempo. Yo no sé si usted recuerda la parábola de los talentos, ¿no? Y es que el Señor Jesucristo con esta parábola quería enseñarnos algo a usted y a mí, y es que hay talentos que el Señor ha dado a algunas personas, dones maravillosos que a veces no utilizamos y los enterramos. Y esto no es correcto, hermanos. Uno de estos dones, sin querer sacar de contexto la parábola, pero esto es don de Dios, hermanos, adorar y disfrutar la vida. Adorar y disfrutar, pero también servir, hermanos, servir a Dios es un propósito importante para el verdadero Hijo de Dios. Servir al Señor es un propósito de vida, como dijo Agustín de Hipona: si no vivo para servir, no sirvo para vivir. ¿Qué significa servir, hermanos? Mire, en el diccionario, servir se traduce como un trabajo que se hace para otra persona. Eso es servir. Un trabajo que se hace para otra persona. ¿Qué persona? Pues la persona de Cristo. Estamos llamados a, punto número 1, ¿cuál es, hermanos? El punto 1, aprovechen bien el tiempo. ¿En función a qué, hermanos? Al servicio a Cristo. No solamente aprovechemos el tiempo adorando, no solamente aprovechemos el tiempo disfrutando la vida, esto santamente, ¿no? Sino también sirviendo. Habrá alguien que en oídos necios querrá entender esta predicación desde lo antropocéntrico, y ahí hay un gran problema. ¿Cómo sería entenderlo desde el antropocéntrico? No, el pastor me está enseñando por la Biblia que yo debo adorar, entonces me adoro a mí mismo. Y que yo debo disfrutar la vida. Bueno, entonces, va a salir a bailar y a tomar y a No. Debe hacerse en función siempre de la santidad al Señor Jesucristo. ¿Es adorarte a ti? No, es adorarlo a Él. ¿Es disfrutar la vida? Sí, mirándolo a Él. ¿Y es sirviendo al Señor? Claro que sí, no a ti mismo, no a tu propio vientre. De hecho, piense en quien no es hijo de Dios verdadero. El que no es hijo de Dios, o como las Escrituras lo presentan, el impío, quien no ama al Señor, aunque diga que lo ame, pero no lo ama, este sabe adorar. ¿Pero a quién adora? ¿A su propio ego o al que considera deidad? Tal vez su trabajo, adoran su trabajo. Tal vez a sus hijos. Hay personas que tienen una adoración por sus hijos increíble, que lo que diga mi hija o lo que diga mi hijo es palabra de Dios, Dios con D minúscula, porque su deidad son sus hijos, o su esposo, su cónyuge, o su esposa, o su jefe. Su pastor. Allí hay pecado. Quien no vive en Cristo, quien no ama al Señor, tiene la tendencia a poner estos preceptos en práctica, ¿no? Aprovechan bien el tiempo y adoran, pero se adoran a sí mismos u otras deidades. Disfrutan la vida más que un verdadero cristiano. Se dedican al hedonismo, al placer personal.
Y al servicio, claro que sí, sirven, pero no sirven al Señor, obviamente, sirven a sus propios vientres. ¿Cuánto no más nosotros como verdaderos hijos de Dios, iglesia, debemos santificar nuestra perspectiva y propósito en la vida? Aprovechemos bien el tiempo, adoremos a Cristo antes que a nosotros mismos, disfrutemos la vida en la santidad que corresponde al Señor. Sirvamos a Cristo, iglesia. Este tercer precepto dentro del primer punto es importantísimo. Es un trabajo que se hace para la persona de Cristo. Y la pregunta para usted y para mí es la siguiente: ¿estás sirviendo al Señor y a su reino? Debí haberles preguntado: ¿estás adorando? ¿Estás disfrutando la vida? Y ahora, ¿estás trabajando para Cristo? ¿En qué estás trabajando? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Tú le estás predicando el Evangelio a las personas? ¿Tú tienes un tiempo de la semana, del día, destinado para trabajar para el reino de Jesucristo? Porque es que esa es la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y quien no es verdadero hijo de Dios. El que no es hijo de Dios, aunque diga que lo es, trabaja demasiado y sirve, pero para sus propios deseos. Y no 8 horas, tal vez 10, 12 horas, en función a su propia necesidad. Pero aquí es importante, hermanos, ser muy sabios y saber aprovechar bien el tiempo, sirviendo al reino y a la persona de Jesucristo. Otra pregunta, hermanos, para que nos sintamos incómodos: ¿trabajas tú para el Señor Jesucristo desde tus dones, desde tus talentos? O mejor, ¿tus talentos son para el Señor? Miren, cuando por gracia venimos a la fe en Cristo y somos regenerados, el Espíritu Santo nos dota de dones. El Espíritu Santo es la persona de Dios. Y esos dones muchas veces nosotros los usamos equivocadamente para nuestra propia gloria, cuando debe ser para la gloria de Dios. ¿Usas tus talentos para el Señor? Pastor, es que yo sé hablar mucho. Eso es un don de Dios, ¿sabe? El saber comunicar, el saber hablar. Hay personas que hablan harto, pero o sea, es un don, ¿no? Hablan, comunican. Hablar es, bueno, más bien comunican, porque hablar cualquiera habla, pero comunicar es otra cosa. Hay personas que tenemos el don de comunicar, pero no lo usamos para comunicar el Evangelio de Jesucristo al mundo, sino que lo estamos utilizando para comunicar chismes, contiendas, divisiones, o de pronto no para ellos, sino para otro tipo de contextos. Pero la invitación es a que aprovechemos bien el tiempo en servirle al Señor Jesucristo. ¿En qué le sirvo? Y si Él te ha dado dones a ti, hermana en Cristo, hermano en el Señor, o a mí, debemos ponerlos al servicio de Él. Eso es una de las bondades de hacerse miembro de la iglesia local, ¿no? Que al hacernos miembros formales podemos poner nuestro servicio, nuestros dones al servicio del Señor dentro de la iglesia local. Qué triste que existen hermanos entre nosotros, cristianos bíblicos, que aman al Señor y tienen unos dones tremendos para retener conceptos, palabra de ciencia, doctrina bíblica, para comunicar, para expresar. Hay personas que tienen un don de gente tremendo, que tienen la capacidad que yo le pido al Señor que me dé eso, ¿no? En cualquier lugar donde se sientan terminan haciendo amigos tan fácil. Eso es un don, hermano. Eso es un don. Y ese don tiene un propósito. No que tú seas el centro del don y que la gente te mire y diga: ay, tan chévere, tan rico, tan chévere, esa personalidad que tiene, sino que ese don se ha usado y aprovechado bien, hermanos, en función de el reino y la persona de Jesucristo. Para eso Dios nos dio el don.
El hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, está dedicado, como lo dije anteriormente, enteramente en su vida a servir, pero a su propio vientre. Es decir, sus proyectos, sus sueños, sus metas, sus deleites no son para Cristo, son para sí mismo o para quienes considera su deidad. A veces, no, es que pasa, el hombre natural tiene la tendencia a entregar sus dones y sus talentos a una organización, a un partido político, a una causa, a un grupo de personas, a una empresa, a una institución, y en eso se convierte su vida, en un continuo servicio. Pero no al Señor, pues porque no lo conoce. Pero al ser nosotros en gracia llamados de muerte a vida y al convertirnos en hijos de Dios, debemos hacer las dos cosas en paralelo, hermanos. Desgastar nuestra vida en función de un propósito de servicio en el contexto del mandato cultural, terrenal, pero al mismo tiempo aprovechar bien mis oportunidades para servir al reino de Jesucristo. Aprovechen bien el tiempo en adorar, en disfrutar la vida y en servir. Pero hay uno más en este primer punto, hermanos, y es mirar e imitar a Cristo. Mirar e imitar a Cristo en este primer punto, que es aprovechen bien el tiempo. A veces este precepto yo pensaría que es demasiado importante. A veces dedicamos nuestra vida a desaprovechar el tiempo porque no miramos a Cristo, sino que estamos mirando y teniendo de referente otro tipo de personalidades. El verdadero Hijo de Dios mira a Cristo, sabe poner los ojos e imitar no a un hombre, hermano. Mire, la persona natural, el hombre natural que el Salmo 5 presenta como quien no es hijo de Dios, tiene la tendencia no solamente a adorarse a sí mismo o a disfrutar la vida para él mismo o a servirse a sí mismo, sino que el hombre natural tiene la tendencia a mirarse a sí mismo o a otros individuos, a otra personalidad humana e imitarla. Nosotros estamos llamados como verdaderos hijos de Dios a aprovechar el tiempo en función de mirar e imitar a Cristo. Cuando se es joven, y ojo porque el joven no es solamente en años, ¿no? Cuando no se es muy maduro en términos espirituales, uno tiene la tendencia a querer construir un carácter, ¿no? El adolescente trata de mirar a otras personas para tratar de imitarlo, ¿no? Entonces quiere construir, y eso, digamos en mi caso como profesor de escuela, uno ve, uno tiene la oportunidad de ver a los muchachos como ellos son como bien particulares, ¿no? Y tratan de buscar una identidad. Y un mes se peinan de cierta manera, hablan de cierta manera según cierta cultura, pero a los 3 meses cambió la moda y entonces ahora ya no es como por allá, sino como por otro lado, y eso es muy normal en un adolescente. Pero en un adolescente o en un joven, incluso en términos generales, hermanos en Cristo, como verdaderos creyentes, debemos poner nuestra mirada e imitar a la persona de Cristo. Es decir, mirarlo a Él, conocerlo a Él, verlo a Él, seguirlo a Él, amarlo a Él. Y en esto, hermanos, debemos tener mucha intención, poner el acento allí en aprovechar bien el tiempo, mirando a Jesús e imitando a Jesús. A veces nos dicen de pronto, oiga, usted se parece mucho a su mamá, o usted se parece mucho a su jefe. Y eso a veces, pues, independientemente de quién sea la mamá o quién sea el jefe, no es tan bueno.
Porque deberían decirnos más bien, usted se parece mucho a Cristo. Usted piensa como Cristo. Usted actúa como Jesús. Qué hermoso. En esto debemos ser diligentes. A veces los papitos, quienes son padres, de pronto se sentirán orgullosos de que sus hijos se parezcan a ellos, ¿no? Este se parece a mí. Pero eso no es tan bueno, hermanos. Un verdadero hijo de Dios debe aspirar como papito, como padre o como madre, a que sus hijitos no se parezcan a Él, sino se parezcan a Cristo. No que lo miren a Él como hombre, sino que miren a Cristo e imiten a Cristo. Y en esto debemos aprender, iglesia, a ser muy diligentes y aprovechar bien el tiempo. ¿Amén? Ahora, miremos acabamos de despejar el primer punto. ¿Cuál fue el primer punto, iglesia? Aprovechen bien el tiempo. Efesios 5, verso 16. Y lo aprovechamos bien en función a adorar a Cristo, disfrutar la vida en Cristo, ¿cierto? Servir a Cristo y a su reino, mirar e imitar a Cristo. Más cristocéntricos no podemos ser. Pero hay un segundo elemento, hermanos. Acuérdense que la prédica se llama 3 cosas que un verdadero cristiano debería escuchar. Vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda cosa que un verdadero cristiano debería escuchar? Está en el verso 16b, mírenlo en su Biblia. Porque los días son malos. Esto también debemos escucharlo y tenerlo en cuenta. Los días son malos. No solamente se nos hace una invitación, iglesia, a aprovechar bien el tiempo, sino también a entender, iglesia amada, ojo con esto, que los días son malos. Uno no entiende cómo a veces hay cristianos o hay hijos de Dios muy lindos que dicen, no, es que yo no entiendo por qué todo está tan tenaz, todo está tan caro, todo está tan difícil, todo está... Hermano, es que esto es así, está en la Biblia y se va a poner peor, ¿sabe? No se asuste, un hijo de Dios, una hija de Dios debe escuchar esto. Debe entender que los días que vivimos son difíciles y se pondrán peor. Y eso no nos debe mover. ¿Usted por qué está triste? ¿Usted por qué no sonríe? Es que todo está tan caro, todo está tan duro. Hermano, eso lo piensa alguien que no tiene esperanza, que está sin el Señor. Pero nosotros en Cristo debemos tener claro que los días son malos. Y esto no debe movernos. Mire, 4 siglos antes de Cristo, el filósofo griego Aristóteles, pensador griego, le escribió un libro a su hijo Nicómano. De hecho, ese libro se llama Ética a Nicómano o Ética Nicomaquea. Y en ese libro, Aristóteles dedica unas líneas importantes del libro a enseñarle a su hijo Nicómano, un joven, lo que es la persona vulgar. Entonces, Aristóteles le cuenta a su hijo y le dice, mire, hijo, hay 2 tipos de personas. Una de ellas es la persona vulgar. Y para Aristóteles, para el filósofo griego, el vulgar, ¿quién es? El vulgar, le dice él a su hijo Nicómano, es aquel que dedica su vida a los placeres. Para Aristóteles, el vulgar es aquel que dedica literalmente su vida, su proyecto de vida, su tiempo en la tierra al hedonismo, al placer, a los placeres de la carne. ¿Por qué Aristóteles define esta situación así? Porque 4 siglos antes de Cristo la cosa era difícil. Tanto en el contexto vulgar como en el no vulgar, la situación, los días eran malos, eran pesados, eran difíciles. Existía la corriente hedonista, era muy común que las personas se dedicaran a vivir por el placer. Y vivir por el placer traía como consecuencia social una serie de situaciones complejas. Vivir en el pecado
Aristóteles no habla de pecado, no le dice a Nicómano pecado. La Biblia lo habla claramente. Es vulgar aquel que se dedica al placer, bueno, al pecado. Al pecado. Esto lo corrigió entre comillas, ¿no? Lo modificó el filósofo cristiano Tomás de Aquino. Es vulgar aquel que se dedica al placer. Y dedicarse de entero a satisfacer los placeres de la carne, hermanos, se conoce como los días malos. Y aún antes de Cristo ya se vivían los días malos. Ahora, Aristóteles hace algo interesante, ¿no? 4 siglos antes de Cristo le dice a Nicómano, en vez de ser vulgar, en vez de dedicarse al placer, dedíquese a la vida contemplativa. Ya después, Agustín de Hipona, cristiano, un gran cristiano, ¿no? Padre de la escolástica, modifica el tema y dice, dedíquese a contemplar a Dios, a Cristo. Ese es el arte de vivir bien. Y más o menos, al escudriñar la escritura, especialmente el verso 16b del capítulo 5 de la carta a los Efesios, usted observa algo importante aquí, y es que los días que vivimos, tanto 4 siglos antes de Cristo como el día que se escribió la carta a los Efesios, que es más o menos oscila entre el año 60 al 62 después de Cristo, e incluso el día de hoy, hermanos, los días son malos. Y el tipo vulgar que presenta Aristóteles a Nicómano está presente también. Gente dedicada enteramente, y aún peor porque se hace viral por la tecnología que ha avanzado, los medios de comunicación apoyan el hedonismo. Se ha vuelto tendencia cultural que nuestros días malos se conviertan en moda. Vivir por el placer, vivir para el placer. A las pasiones de la carne rendirles tributo y vocación de vida, como común denominador de las castas vulgares y no vulgares. Tanto ayer como hoy, los mismos representantes políticos y religiosos de nuestras épocas no dan para nada buen ejemplo social a nuestras generaciones. Y eso, hermanos, no va a mejorar. Por el contrario, se va a poner peor. Esto no nos debe mover ni nos debe atemorizar. La invitación concienzuda acá, este segundo elemento que todo verdadero cristiano debe escuchar, es que los días son malos. Y en esa perspectiva, aprender a revisar la manera como estamos andando nosotros como iglesia en estos días malos. Ahí está el punto que debemos escuchar. Sabiendo que los días son malos, la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo en medio de estos días malos como verdaderos hijos de Dios? ¿Será que esta tendencia de los días malos nos está influenciando? ¿Será que una persona X que me salude distinguirá de mí entre las personas que presentan preceptos malas o vulgares como lo presenta el filósofo griego? ¿Qué diferencia hay entre un verdadero hijo de Dios a quien no es un hijo de Dios? En su manera de vivir en medio de los días malos, en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de pensar. Y un verdadero hijo de Dios debe ser muy sabio en cómo anda y cómo vive su vida en medio de los días malos. Verso 15, lea su Biblia, Efesios capítulo 5, verso 15. Mire esto hermano, estamos empezando, esto está bueno. Mire lo que dice el verso 15. Yo se lo leo acá. Mirad pues con qué. Con diligencia. O sea, miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo deberíamos andar en medio de este punto número 2, iglesia? ¿Cuál es el punto número 2? Que estamos viviendo días malos. ¿Cómo debemos andar en medio de ese contexto?
Pues ahí lo dice, con diligencia. Dígalo conmigo, con diligencia. ¿Qué es ser diligente? Muchas veces lo hemos enseñado desde este púlpito. Una persona diligente es aquella que hace más de lo que le piden. Eso es ser diligente. Ser diligente es barra el baño, y este barre el baño, la cocina, el patio, la escalera, este barre todo. Eso es una persona diligente. Lave el plato, y este lavó toda la vajilla. Ahora aquí nos dice, mirad cómo andéis con diligencia, en medio del contexto del verso 16b. Los días son malos. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, apelará como consecuencia de su profesión de fe, otorgada por gracia, apelará a observar, a mirarse a sí mismo con diligencia cómo se conduce en medio de días malos. En medio de días malos. ¿Qué se pide? Que no anden como necios. Es lo que se pide en el verso 15. Que no andemos como necios. ¿Cuáles son los necios? Pues los falsos creyentes, los mundanos, los impíos, los inconversos, como lo quieras llamar. Tanta gente que se presenta como hijo de Dios, pero son necios porque andan como necios, andan viviendo e imitando los días malos. Y un verdadero hijo de Dios mira con diligencia cómo se conduce en medio de los días malos. ¿Cómo andan los necios, iglesia? Yo le ayudo un poquito, ¿sabe? Pues en prácticas abominables, descritas en el verso 3. ¿Cómo andan los necios? Mire el verso 3. De hecho, mire el verso 3 y el verso 8. Estamos en Efesios 5, leámoslo. Verso 3 y verso 8 del capítulo 5. Léalo conmigo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun qué, ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora mire el verso 8. Vuelve a decir exactamente lo mismo. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Amén. Ahora, aquí hay algo importante, iglesia, y es lo siguiente. En los días malos, nosotros andamos como hijos de luz, mirando con diligencia cómo caminamos, cómo trascendemos este mundo de la vida. Hay un común denominador en este versículo 3 y en el verso 8, y es la praxis del común denominador del necio de los días malos. Es el pecado sexual y la avaricia. ¿Sí lo notan? Versículo 3. Pecado sexual y avaricia, lujuria material. Pecado sexual, unión libre, relaciones sexuales antes del matrimonio, todo este tema es pecado sexual. El tema de la porneia, fornicación, es el común denominador de los días malos. Tanto 4 siglos antes de Cristo, con Aristóteles a Nicómano, pues Aristóteles no era cristiano, ni era creyente, era solo un pensador, un filósofo griego que no tenía temor del único Dios verdadero. Pero desde la gracia común, desde el filosofar, él observaba, porque eso hace un filósofo, ¿sabe? Se sienta al lado del camino, como dice Tito Páez, a observar. Y no era muy difícil observar su contexto, eran días malos. Y a él como filósofo, no creyente, pero como pensador le preocupaba a su hijo, la ética de su hijo. Le dice, no, cuídese de ser vulgar, mira. Ahora esto lo hace alguien que no es creyente. Ahora, ¿qué está sucediendo en la carta a los Efesios? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en amor, guiado por el Señor, a un pueblo escogido por gracia. Así empieza la carta a los Efesios capítulo 1, ¿no?
predestinados antes de la fundación del mundo. Ustedes son hijos de Dios. Sepan conducirse en medio de los días malos. Aún al Señor le importa más nuestra manera de vivir. Y en el verso 3, capítulo 5, vemos claramente, iglesia, que el común denominador de 4 siglos antes de Cristo, del siglo primero, año 60 al 62 en Cristo, y en el siglo 21, año 2023, el pecado sexual y la lujuria material siguen vigentes, enmarcando los días malos. Ahora, el punto aquí es: miren con diligencia cómo caminan en estos días. Miren con diligencia cómo andan. Revisen sus vidas, resistan santamente a unas políticas, porque ¿saben qué, iglesia? Mírenme acá, por favor. Se volvió política de Estado, se volvió una política pública la inmoralidad sexual y la lujuria material. Ahora no es solo una tendencia vulgar, como 4 siglos antes de Cristo era una tendencia cultural, ahora es una tendencia cultural y además impulsada por la hegemonía globalista, por las instituciones político-económicas. Ahora, en los últimos tiempos, en los días malos que vivimos hoy, Iglesia Santa Gracia, no solamente el comportamiento y la praxis social va en dirección al pecado sexual y a la lujuria material, sino que también las instituciones políticas levantan banderas de colores, rindiendo honor al pecado sexual y a la lujuria material. Resistan santamente a esa cultura y a esas políticas en las cuales nosotros nos vemos inmersos, iglesia. Yo veía ayer el perfil de una de las redes sociales de una persona. Yo le mostraba a mi esposa: este tipo estudió teología, supuestamente es pastor en una iglesia en Estados Unidos, y uno dice: esta gente, ¿qué es lo que está enseñando? Todo lo contrario al verso 3 aquí. Impulsando desde púlpitos que dicen ser cristianos inmoralidad sexual y sus cultos llenos. Jóvenes solteros dándose permisos con la pornografía, con la unión libre, con la fornicación, con el pecado sexual, teniendo relaciones en yugo desigual con incrédulos, hijos de Dios, hijas de Dios, predestinados antes de la fundación del mundo, dándose besitos, dándose caricias, teniendo relaciones emocionales en yugo desigual con incrédulos, llevando novios, novias a la casa, a acariciarse, a hacer cosas que son para el matrimonio, jugando, tentándose a sí mismos. Revisemos nuestras vidas. Versículo 15, ¿no? Mirad con diligencia cómo andas o cómo viven sus vidas. Miren, hoy los raros somos los reformados, ¿saben? ¿No? Los raros somos nosotros los reformados. Ustedes son raros. ¿Por qué? Porque predicamos la santidad, porque predicamos de pureza sexual, porque hablamos de no acumular bienes materiales, no hablamos de cosas materiales, no satanizando las cosas materiales, porque el que tiene riqueza, lo vimos en Eclesiastés, bueno, es un don de Dios, pero no es la aspiración y el deseo primario de un hijo de Dios. Nosotros somos los raros, nos dicen religiosos. Ay, es que los religiosos. ¿Por qué? Porque se ha caído en un mundo, en unos días que son malos, verso 16b, donde se ha normalizado la praxis pecaminosa, donde las estructuras de pecado, de inmoralidad en el ámbito sexual y material, de lujuria desbordada fuera de las escrituras,
se han normalizado. En Mateo 24:12 Jesucristo dijo que esto se va a poner peor. En los últimos tiempos la maldad de los hombres se acrecentará, según Timoteo capítulo 3. Allí se presenta el carácter del hombre natural en este contexto final. Por eso, mis hermanos en Cristo, se hace un llamado de atención en este segundo punto, de parte del apóstol Pablo a los Efesios y del Señor a Santa Gracia, aún a todo el pueblo de Jesucristo en este tiempo, a preservar en la santidad de Dios la santa resistencia y a revisar cada uno de nosotros cómo andamos nuestra vida, cómo estamos viviendo nuestras relaciones sentimentales, solteros, aún casados más. A veces se cree que el soltero, yo también fui soltero, y uno dice, no, yo me caso y ya esta área se mejora, se tiene que cuidar más, se empeora. Revisemos nuestra vida, resistamos, y hay que arrepentirnos, ir a la cruz, arrodillarnos, pedir perdón y levantarnos. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor nos levanta. Pero sí es revisar, porque muchos de nuestros tropiezos, iglesia, en este punto número 2, ha sido por nuestro descuido y al mismo tiempo porque la corriente nos ha llevado. Y es que es normal, en los días malos es normal ser inmoral. Por eso digo que los raros somos los cristianos reformados. Ay, pero usted es muy exagerado. Eso no pasa nada. Hermano, sin caer en moralismos, porque no es el objetivo de esta predicación ser moralista, ni mucho menos legalista, ¿no? Pero sí cristocéntrica. Y el Señor dijo, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo estamos viviendo nuestras relaciones? Nuestro corazón frente a lo material, frente al acumular cosas materiales. Que el Señor nos ayude en estos días malos. Para ir al último punto, iglesia hermosa, hemos visto ya 2 puntos, ¿no? De 3 cosas que un verdadero cristiano debe escuchar. ¿Cuál fue la primera? Aprovechen bien el tiempo. La segunda, los días son malos. Y hay un tercer elemento, punto número 3, Efesios 5, verso 17. Si lo quiere leer en su Biblia, dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Punto número 3, sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Tremendo como empieza, ¿no? Empieza el 17 diciendo que no seamos insensatos, que sería el antónimo de entendidos. Insensato, antónimo de entendido. ¿Qué es ser insensato? Empecemos por ahí, porque el precepto es muy claro, ¿no? Pero el insensato significa quien muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Eso es un insensato, el que es imprudente. Usted ha visto personas, los que vivimos en Bogotá, una hermosa ciudad que amamos demasiado. En nuestra ciudad el tráfico capitalino es fuerte, ¿no? Usted se para por lo menos en la avenida 68, por poner un ejemplo. Cruzarse esa avenida corriendo es una insensatez, o sea, de todo corazón es una o la avenida 30, que tiene un caño por la mitad. Pero hay quien es insensato, hermano, y además de insensato es una locura, o sea, se botan y por la gracia de Dios no sé cómo llegan mucho al otro lado, pero bueno. ¿Cuál es el punto? Este es un ejemplo de insensatez. O sea, teniendo un puente ahí, es insensato quien muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Es decir, el inmaduro es el que se hace que no entiende, pero sí entiende. Yo le pongo un ejemplo, porque aquí nos dice
el verso 17 de entrada, que no seamos insensatos, ¿no? Un ejemplo, ¿usted por qué está unido en yugo desigual con los incrédulos? Le preguntaba un pastor de otra iglesia, un hermano o una hermana. ¿Usted por qué está saliendo? ¿Usted por qué se novia? ¿Usted por qué emocionalmente se vincula con una persona que no es creyente? Es simpatizante tal vez o no, pero no es creyente. Y este responde o esta responde, ay, es que yo no sabía. No, sí sabías. Lo que pasa es que eres insensato o insensata. Si se quiere mejor, eres terco. Eres rebelde. Porque está la señal de tránsito, está el puente peatonal, hay un caño en la mitad, o sea, ya tienes demasiadas señales de que no es por ahí, no te conviene. Y por eso el versículo 17 inicia de esa manera, venga, no sean insensatos. Me fascina, me encanta el término, ¿no? De pronto lo hubiera redactado otra persona, no sé qué término hubiera utilizado, ¿no? Él utiliza un término muy elegante, no sea insensato, no sea rebelde, no sea terco, sino más bien todo lo contrario, iglesia. Sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Y yo le aseguro, mi hermano en Cristo, apelando a la metáfora que estoy utilizando, yo le aseguro que la voluntad de Dios para ustedes es que cruce el puente peatonal en cada una de las áreas de su vida y no se cruce la berrionda avenida. Porque el diablo anda como león rugiente a 120 por hora en un convertible, hermano, no, ni siquiera, en una tractomula, y él no está dispuesto a frenar, se lo aseguro. Se lo aseguro. Estamos advertidos de parte del Señor, y esto lo debe escuchar, esto es un tercer precepto que debe escuchar un verdadero creyente. Sean entendidos. Ay, pero es que me demoro más. Yo me quiero casar ya. Tiene que ser con ella. Tiene que ser con él. Me demoro más para cruzar el puente. Te demoras más, pero es más seguro. Y sobre todas las cosas, honra al Señor. Pero ¿qué nos pasa en el caso de los jóvenes o de quienes son solteros? Quieren cruzar la calle. Y seamos honestos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, algunos lo logran con susto, pero por la gracia de Dios llegan al otro lado. Bueno, gloria a Dios. Eso es por la gracia de Dios. Es decir, listo, ya. Y aprendió y dice, no, yo eso no lo vuelvo a hacer. La embarré y esto fue una locura. Pero hay otros que los cogen la volqueta y los voltea. Y la volqueta un corazón roto, unas emociones dañadas, una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no deseado, entre otras muchas situaciones, una vida estancada, y no están aquí sentados, viviendo como el mundo propone que vivas, porque somos tercos. En términos de las emociones, esto es tremendo, ¿no? Porque sinónimo de estar en la voluntad de Dios, como lo dije metafóricamente, es cruzar el puente. En términos de las relaciones sentimentales, ¿cómo sabe uno que un hermano o una hermanita soltera se va a casar bien? Cuando los dos cruzan el puente peatonal, los que aspiran a ser pareja. Están cruzando el puente peatonal, es decir, están aquí sentados. Juiciosos, mortificando el pecado, viviéndolos, sabiendo que vivimos días malos, entendiendo la voluntad de Dios, guardando el día de reposo. Y no importa la edad que se tenga, muchachos, le dicen a los chicos. Y no importa la edad que se tenga, iglesia. Se pueden tener 17 años, 18 años, o se pueden tener muchísimos más.
La insensatez no se trata del número de años, se trata de obediencia. Por eso la escritura es hermosa, iglesia, porque nos advierte. Hay personas que lloran todo el tiempo, están llorando. ¿Y por qué lloras? Ay, es que yo no sé por qué me pasa esto a mí. Pues, ¿por qué le pasará? Porque usted es insensato. Porque no es entendido de cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues venga a la iglesia, hermano o hermana en Cristo. Ay, es que en el amor nada me funciona. Pues porque lo ha hecho a su manera. Hágalo a la manera de Cristo y verá que las cosas van a ser diferentes. Pero es que se demora más. Sí. Pero lo bueno se hace esperar. Muy bien. Sean entendidos en conocer la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Y en dónde se conoce la voluntad de Dios para sus vidas? En el culto comunitario, el día de reposo, el día del Señor. Estudiando las Escrituras, yendo a la academia, hermanos, fundamentándonos en teología bíblica. Es que yo me quiero casar, yo quiero vivir, yo quiero el éxito, la voluntad de Dios, pero en las matrículas no se les ve por ningún lado, los discipulados nunca llegan, a los cultos la silla está vacía. Uno no entiende eso, ¿no? Es la terquedad, la insensatez. Y el precepto aquí en el verso 17 es hermoso. No sean insensatos, más bien entendidos, es decir, estar ocupados. ¿Pero ocupados en qué? No en usar el tiempo como lo usan los necios, dice el pasaje, que pierden el tiempo o utilizan el tiempo para vivir la vida como necios, entregados al epicureísmo. Yo he explicado ese término muchas veces, o el hedonismo. Más bien, ser entendidos tiene relación a estar ocupados haciendo ejercicio, ¿sabes? Por ejemplo. Literal, o sea, haciendo ejercicio físico y espiritual. Eso es ser entendido. Trabajando. Estar trabajando, estar ocupados, estudiando, escribiendo, haciendo arte, si se tiene la vocación, literatura, predicándole a personas, armando grupos de estudio. Eso es en lo que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, debemos estar haciendo. Mire, el necio tiene mucho tiempo libre. El necio y en el tiempo libre es un problema, ¿sabe? A veces. Porque el tiempo libre puede llegar a convertirse en una oportunidad para entregarse al hedonismo. Sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios, y en eso debemos andar los creyentes. El Señor en su gracia, iglesia, nos abre oportunidades de formación relevantes, por ejemplo. El Seminario Reformado Latinoamericano con sede en Bogotá tiene prácticamente, importantes carreras, muchas de ellas subsidiadas para estudiar. La Academia de Teología, hermanos, este programa hermoso que el Señor nos está permitiendo construir, estar ocupados en lo que debemos estar ocupados, porque el que no está ocupado, el que no está orando entre semana, el que no está escudriñando, el que no se congrega, tiene tanto tiempo que cae en la insensatez. Se deja llevar por la corriente de los días malos. La invitación, iglesia, bíblicamente hablando, desde este tercer precepto, y con esto termino, es a que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Miren, el top 10 de las frases populares, si hay un top 10, no existe, pero si hubiese un top 10 de frases populares, esta siguiente frase estaría seguro, no sé en qué puesto, pero estaría en el top. Escúchela. ¡Ay! Que se haga la voluntad de Dios. Eso lo dice mucho la gente, ¿no? ¡Ay! Eso que se haga la voluntad de Dios.
Pero miren lo que hace la gente normalmente en el contexto popular. Dicen, ay, que se haga la voluntad de Dios, pero posterior a decirlo se lanzan a hacer la voluntad propia. No sé si me hago entender. Eso que se haga la voluntad de Dios y se pasa la calle corriendo. O sea, eso no tiene sentido, hermano. O sea, esa no es la voluntad de Dios, que usted se pase la 30 corriendo, pero así es la gente. Eso, a la de Dios, y eso va a ser un poco cosas ahí, toda una liturgia extraña, y que se haga la voluntad de Dios y se pasa en la calle. ¿Y sabe qué pasa? Lo cogió la tractomula. ¿Se hizo la voluntad de Dios? ¿Ustedes qué creen? Yo digo que sí. Pero la voluntad del Dios con D minúscula. El Dios, ¿cuál es el Dios de esa persona? Él mismo. Se hizo su voluntad. Y su voluntad era pasar la calle. Y sucedió lo que tenía que suceder. Ahora, esto en el contexto de los necios, ¿no? Pero en el contexto nuestro, como verdaderos hijos de Dios, debemos escuchar esto. Sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Hermanos, la voluntad de Dios, no quiero irme a la clase ya, pero esto es una clase de teología. Pero entendemos, iglesia, que hay una voluntad de decreto, hay una voluntad preceptiva y hay una voluntad de disposición. La voluntad de Dios en términos decretales es aquella voluntad la cual, pues hermanos, solo conoce Dios y se cumple sí o sí. Es decir, es la voluntad por la cual Dios hace que se cumplan todos sus decretos soberanos. Esto no va a cambiar porque Dios lo ha decretado. Un ejemplo de ello es la primera y la segunda venida de Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, Dios había en su voluntad decretado que Cristo vendría en un momento histórico a morir en la cruz y a recibir la ira del Padre. Eso no lo cambia nadie, hermano. Eso nadie lo puede cambiar porque es voluntad decretal divina. Ahora, hay una voluntad preceptiva. ¿Cuál es la voluntad preceptiva? Esto apelando al precepto 3, ¿no? Sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Pues aquí la estamos entendiendo, que hay un decreto acá, hermano, la voluntad de decreto. Yo le voy a poner otro ejemplo. Ya le puse el de Cristo, ¿no? La venida 1 y 2. Hay otro decreto, hay otra voluntad de decreto y es el día de nuestra muerte. Mire, hermano, eso es algo que la sabiduría divina y la eternidad de Dios ya tiene clara. Nosotros no lo sabemos, pero hace parte de su voluntad y eso no lo puede cambiar nadie, hermano. Ay, Señor, yo no me quiero morir, Señor. Mire, hermano, eso es imposible. Todos vamos a morir, eso está decretado. Ay, es que Dios no me escuchó, Dios no existe. Hermano, no sea necio. Es que Dios no sanó a mi tío. Hermano, es que era la voluntad de Dios decretal. Más bien usted examine cómo está su vida, arrepiéntase. Ahora hay una voluntad preceptiva, hermanos, en Cristo. Esta apela a la ley moral, a los 10 mandamientos. Están en su palabra, iglesia. Son los preceptos establecidos por Dios para su pueblo. Y recuerde que el tercer precepto nos dice que sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Pues la preceptiva. Hay que venir a la iglesia y escudriñar la ley moral. ¿Cuál es la ley moral de Dios para su pueblo? Y hay una voluntad de disposición. En esta describe el Señor la actitud o disposición de Dios. Nos revela lo que a Él le agrada. Y el ejemplo que siempre pongo, hermanos, en el marco de la voluntad de decreto, la voluntad preceptiva y la voluntad de disposición, está guardar el día del Señor. Eso es la voluntad de Dios. Lo decretó, lo puso como precepto y dispuso para su pueblo que guardáramos el día de reposo. Y con todo ello hay creyentes o personas que dicen ser creyentes que no guardan el día del Señor. En ese orden de ideas, iglesia, concluimos diciendo lo siguiente: el llamado es a entender su voluntad
desde estas tres perspectivas, sabiendo que la primera va a suceder sí o sí, que la segunda y la tercera es nuestra responsabilidad mediarla y ponerla en uso. Ustedes, hijos de Dios, ustedes y yo, tenemos dicha responsabilidad. Los que no son hijos de Dios, pues la ignoran. La ignoran porque no les interesan las escrituras, les interesa su propia voluntad. Pero nosotros como iglesia, como verdaderos hijos de Dios, se nos llama, precepto número 3, a que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros como hijos, en toda área de la vida. Es que yo no voy a la iglesia porque tengo mucho trabajo, mis finanzas. No conoces la voluntad de Dios en términos económicos. Es que yo me casé en yugo desigual, o me quiero casar en yugo desigual. No conoces la voluntad de Dios en términos emocionales. Y así. Sea el Señor ayudándonos, iglesia, a cumplir en estos 3 preceptos hermosos que hemos aprendido el día de hoy. 3 cosas que necesitas escuchar como verdadero hijo de Dios. Siendo la primera, aprovechen bien el tiempo en función de ¿qué? Pues de adorar, de disfrutar la vida, de servir al Señor Jesucristo, de mirar e imitar a Cristo. Número 2, sepamos que los días son malos y en ese orden de ideas examinemos, corrijamos y vivamos conforme al Señor. En tercera instancia y última, seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, y en esto nos ayuda la disciplina en la iglesia local, en el ser iglesia, el ser hermandad, en escudriñar juntos, estudiar, estar en lo que debemos estar, ejercitándonos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos amados.